Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y voy a decir con total satisfacción que hoy tenemos en nuestro programa a una gran argentina, a una amiga que ha luchado permanentemente por el pueblo, por la gente, por la sociedad, en definitiva, y que ha ocupado funciones fundamentales, trascendentes, en su partido, representando a su partido, a la Unión Cívica Radical. Fue vicegobernadora de Buenos Aires allá en 1983-87. Fue secretaria de Vivienda de la Nación durante la gestión del doctor Raúl Alfonsín. Además, ocupó otras funciones partidarias, pero hoy tiene un cargo que para mí es fundamental, le decía ella hoy antes que entremos al estudio, de que es presidenta del Tribunal de Ética. Así yo le quiero agradecer a la querida arquitecta Elba Rulet su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Muchas gracias, Elba. Es un gusto de volver a encontrarnos, como nos ha sucedido durante muchas otras ocasiones. En la Constituyente, también fuiste constituyente. Fui convencional constituyente en el 94 y bueno, estuvimos hace poco tiempo, haciendo una declaración en Santa años. Fe, celebrando los 19 años. Espero que lo celebremos bien también a los 20 años. Efectivamente, yo supongo que sí. Querida Elba, vos que sos una persona que analizás con la política, que hablás con la gente, que tenés protagonismo permanente. ¿Cómo estás viendo este año electoral? Ya estamos en septiembre, falta muy poco para la elección del 27 de octubre, se han hecho las PASO, etc. Dejo que vos te explayes con tranquilidad de cómo crees que la actuación de nosotros, de los políticos, de la sociedad, del ciudadano en definitiva. Bueno, la primera cosa que es obvia, pero creo que vale la pena volver a insistir en recordarlo, en hacerlo notar, es que las elecciones de este año tienen un carácter sumamente importante. Trascendente. Son trascendentes efectivamente porque nos dan la posibilidad de un cambio importante dentro del poder legislativo. Hasta ahora hubo un Congreso manejado desde el Ejecutivo, esto de que es una escribanía es una expresión corriente. Un Congreso en donde los representantes del pueblo, los diputados y los senadores del oficialismo han perdido su personalidad y han estado siempre votando en forma mecánica lo que se les ha enviado desde el Ejecutivo y donde ha habido muy pocas ocasiones de los demás partidos políticos de llevar adelante los propios proyectos, porque no han conseguido la discusión seria y los eventuales apoyos del partido oficialista. Me parece que en este momento la sociedad está tomando conciencia y hay un cierto agotamiento de esta manera de gobernar. Y las PASO lo han estado manifestando, porque el gobierno a nivel nacional obtuvo un 28% de los votos. Es el porcentaje más bajo de todas las elecciones que se han venido produciendo en la Argentina desde el kirchnerismo. De modo que tal que creo que... En estos últimos 10 años prácticamente, ¿no? Claro. De manera tal, y son muchas las elecciones que han transcurrido, y este es el porcentaje efectivamente más bajo, todo lo cual está hablando de una toma de conciencia de la gente, de que se necesita un cambio, se necesita otra cosa, se necesita un gobierno que escuche, se necesita un gobierno que atienda los problemas reales y que no siga encerrado en ese llamado relato donde se trata de ver al país de una manera que no se corresponde con el país real. Y los partidos políticos, yo creo que están haciendo, varios de ellos en todo caso, un gran esfuerzo como para sumar masa crítica, que es lo que hace falta, porque evidentemente en los últimos, sobre todo en los últimos 10, 15 años, ha habido una gran disminución de la calidad política desde el punto de vista de los partidos. Efectivamente, se han deteriorado los partidos. Se han deteriorado, los partidos se han deshecho, se han transformado en muchos casos en expresiones de personalidades que lo único que han hecho es llevarse un pedazo de algún lugar para generar lo que necesitaban para tener una posición personal en el lugar en que quieren estar.
Y eso evidentemente no ha hecho bien a los partidos políticos. Y eso quería Elba, que cuando fuimos constituyentes se estableció el artículo 38, el rango constitucional de los partidos, ¿no? Y de los 30 años de democracia, cuando asumimos Raúl, etcétera, en lugar de fortalecerse, se han deteriorado los partidos. Se han deteriorado por ese tipo de decisiones por el exagerado individualismo. Exacto, ¿no? Sí, es así. Miramos para adentro y no para afuera, pensando en el prójimo, sino pensando en cada uno de nosotros. Y creo que hoy se está tomando también conciencia por parte justamente de los partidos políticos de que es necesario unificar proyectos, que es necesario unificar personerías, diría yo, en torno a una respuesta a los problemas que tiene el país, dados en conjunto, porque justamente lo que ha pasado con esta división de los partidos es que la diferencia enorme entre el poder conseguido por el kirchnerismo en las elecciones anteriores y las distintas fracciones en que quedan divididos los otros partidos políticos hace aparecer con un peso enorme al partido gobernante. Hoy el partido gobernante pierde peso y lo pierde significativamente. Desde el 54 al 28 hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y los partidos que se han vinculado entre sí para dar una respuesta de conjunto están ocupando un espacio muy interesante y haciendo una oferta al país muy consistente para el tratamiento de temas que son de absoluta necesidad. No podemos seguir ignorando la inflación, no podemos seguir dejando el gasto de lado público, el gasto público, la exclusión social, ¿no? Efectivamente, y sobre la exclusión social yo creo que hace falta por parte de la sociedad una reflexión muy importante. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires nosotros vemos una cantidad de partidos que son peronistas o peronizados. Yo a veces suelo decir peronoides, pero donde aparecen una serie de referentes, todos ubicándose en algún lugar de esa cosa más amplia que se llama peronismo, que ya no sabemos muy bien qué es, aunque creo que en definitiva el peronismo puede llegar a ser cualquier cosa. Y históricamente lo muestra. Sí, sí. Es decir, uno ve desde el Perón original, pasando por los últimos años. Yo siempre digo, cambia cuando viene en el 73, Perón, ¿no? Un poco. Yo personalmente no creo en ese cambio. Yo lo que creo es que hubo una gran habilidad para mostrar una cosa aparentemente diferente, pero que en el fondo seguía siendo lo mismo. Pero ese tema ni siquiera lo quisiera discutir en esta altura. No, ya creo que no vale la pena. Yo creo que lo que es importante sí es discutir que desde el año 1930, en que se rompe la constitucionalidad de la Argentina, con el golpe de Estado de Uriburu en el 30, y después a partir del 43 y 45, con la llegada del Perón y el peronismo, el país ha sido gobernado en esos 83 años en forma ampliamente mayoritaria por el peronismo. Porque también fue otro golpe de Estado de los 43. Claro, fue otro golpe de Estado, efectivamente, otro golpe de Estado. Pero el peronismo gobierna casi la mitad de todo ese tiempo. Así Eso es muchísimo. Y si uno tomara las provincias, hay provincias en las cuales todavía esa cifra está superada. O sea, hay décadas y décadas de gobiernos peronistas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, si tomamos los últimos 10 años, y para tomar las cifras que se manejan actualmente, que vienen desde el Observatorio Social de la Iglesia, por ejemplo, o de instituciones como los Sin Techo, de los cuales estuvimos viendo los últimos días las cifras concretas. En el año 89, cuando nosotros terminamos el gobierno radical, yo era secretaria de Vivienda. Teníamos 1,5 millones de viviendas deficitarias. Y te agradezco por abordarte bien con mi provincia y con el presidente del instituto, que era el ingeniero Méndez. Tratamos de portarnos bien con todos y ser ecuánimes. No, ya sé, no, hicimos digo, incluso fue una broma, sí, pero es la sí. verdad. Pero en ese momento había 1,5 millones de viviendas deficitarias. Sí. En este momento la cifra es el doble. 3 millones, ¿no? Es el doble, exactamente. 3 millones. ¿Y qué ha la pasado? calidad de las viviendas han variado fundamentalmente. ¿Y qué ha pasado durante todos esos años sos de gobierno arquitecta, ¿viste? peronista que dicen que atienden los problemas de la gente? Las villas miserias han aumentado en estos últimos 10 años en el 53%. Las villas miserias crecen. La gente no tiene trabajo.
hay trabajo absolutamente mal remunerado y sucio, trabajo en negro, de una gran parte de gente, pero hay una enorme cantidad de desocupados. Ahora, querida Elba, y lo que vos decías de las viviendas, para que no nos fuéramos, te quiero preguntar. Yo me acuerdo de las viviendas que se construían entonces, tenían enorme, mayor calidad que las de ahora. Incluso ahora se tendrían viviendas que no tienen ventanas, que no tienen puertas. Es decir, tienen la apertura, pero no tienen, vos que sos arquitecta, ¿no? Sin llegar a analizar el tipo de vivienda, lo que es impresionante es la baja cantidad de viviendas. Es decir, También, claro. Hay gente que vive desde hace 3 generaciones en una villa miseria, que nunca pudo salir de allí y poder tener una vivienda en algún lugar que sea parte de la ciudad, parte sana de la ciudad. Porque las villas miserias, y en esto quiero también hacer una particular y enfática aclaración de cómo las veo. La villa de miseria es una enfermedad urbana. La villa de miseria no hay que consolidarla, la villa de miseria tiene que ser cambiada. Tiene que haber gente que forme parte del conjunto de la sociedad como ciudadano pleno, no como villero. Podemos extendernos con tranquilidad, tenemos 11 minutos todavía. Ah, muy bien. Bueno, creo que en ese sentido también hay que hacer una reflexión desde la política con respecto a las villas miserias, pero yo creo que la sociedad tiene que hacer una reflexión a partir de lo que dije antes. Tantas décadas de gobiernos peronistas, ¿cómo es posible que no hayan resuelto los problemas más acuciantes? Y que tienen que ver con lo que dije, pero tienen que ver con la educación, que cada vez es peor, más allá de que hayan aumentado los presupuestos, pero la calidad educativa... Toffler hablaba de la revolución educativa. Y es que la educación ha sido lo que cambió la Argentina, lo que diría construyó la Argentina. Así es. La educación y el trabajo construyeron la Argentina. No hay sociedad que pueda crecer sin educación. Sin cultura. Y hoy en día, además, una persona que no tenga por lo menos un grado de educación secundaria es una persona incapaz de poder desenvolverse en la sociedad, que cada vez es más tecnológica, cada vez es más compleja. Estamos en un mundo globalizado, que aunque tenga sus problemas, pero intercomunicado. Efectivamente. Y por otro lado tenemos una economía que expulsa empleo, que no genera empleo, una economía que está prácticamente estancada en una situación que para la Argentina debió haber sido pura ventaja, porque el escenario internacional, y esto es una nos favorece enormemente. Nos favorece enormemente. La Argentina es el granero del mundo, es el gran producto, el gran país productor de alimentos. Su presencia en el grupo de los 20 tiene que ver justamente con esa característica de la Argentina. Ahora viaja la gran productora de alimentos. Creo. Sí. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos desaprovechando todo eso. Crisis ganadera, crisis de trigo, crisis maicera, y un país Brasil, ahora China le compra más a Brasil que a nosotros. Y es que nosotros no tenemos para vender ya. Exactamente. Y la política que, si se la puede llamar política, o las decisiones que se tomaron completamente equivocadas. Un proyecto de país que no tenemos, ¿no? Claro. Improvisamos mucho. Se improvisa con muy poca rigurosidad conceptual y técnica, y hay una gestión muy deficiente, evidentemente, de las cosas. Cuando se decide que hay que guardar la carne porque tenemos que dársela a nuestros ciudadanos, lo que se hace es matar el vellocino de oro, es decir, la ganadería que fue tan importante en Argentina, lo que hizo fue liquidar vientres y reducirse, y el precio de la carne 10 millones de cabezas menos. Exacto, y el precio de la carne más alto que nunca. Nunca hubo precios de estos niveles. Bueno, de la misma manera se ha hecho con otros productos. Estamos desaprovechando una ocasión extraordinaria que nos presenta el mundo. Estamos decreciendo. Entonces creo que hace falta una reflexión que la gente permita, que a la gente le permita ver claramente lo que pasa. En política lo racional suele ser poco simpático. La gente más bien busca cosas que la conmueven emocionalmente. Por ahí se somos muy emotivos, en figuras atractivas. Por ahí nos gustan pero que son atractivas desde una afuera. Persona, después perdemos la ilusión que teníamos pareciera al comienzo. ¿Vos no crees que la agenda de los políticos no es igual a la agenda de la gente? Te quiero decir,
seguridad, yo creo que hay justicia. yo creo que hay un divorcio entre lo que los políticos proponen y lo que la gente presenta como problema, pero tal vez porque hay una falla de comunicación, pero también porque la gente, como dije antes, se interesa mucho más por lo que acababa de decir por recién, lo sensible, la emotividad. que ahora, en este caso, de las por el últimas facilismo elecciones, también, ¿no? de las últimas elecciones me parece que hay una reacción en el sentido inverso, es decir, la gente está tomando conciencia de que acá hay autoritarismo, de que acá hay problemas sociales gravísimos que no se resuelven, de que no hay sinceramiento en las cosas. Efectivamente, desde un INDEC que miente hasta... Yo decía el otro día, si me disculpas te interrumpo, ¿con quién hablábamos? Creo que con Jorge La Peña o con Jorge Sargini, con el doctor, con el licenciado Sargini. Yo le decía que el INDEC, yo había propuesto hará unos 4 o 5 años en este mismo programa, que habría que hacer un concurso en serio de gente transparente, cristalina, no sé si nacional o internacional, que eran gente impoluta a manejar el INDEC, que no se preste a mentiras. Fíjate que acá hay una profesora, yo la mencioné ya ese día y la voy a volver a mencionar hoy, al que se la sancionó el INDEC en estos últimos 10 años, al comienzo de los últimos 10 años, porque no quiso mentir. Pero claro, yo iba a decirte que está bien eso de llamar a concurso y buscar gente muy capacitada en la medida en que haya que expandir el número de técnicos que hagan falta. Pero traigamos a los que durante tantos años hicieron del INDEC un organismo respetable y riguroso. En el mundo era, ¿no? Respetable en el mundo y riguroso por sus estadísticas. O sea, la gente está. La gente fue separada, pero la gente está. Incorporemos a toda esa gente con la enorme experiencia y capacidad que tienen y bueno, si hacen falta más, hagamos los concursos serios. Fíjate que hay 1 millón de personas que se han incorporado a la administración pública, pero no para la tarea específica de trabajar en la educación como enfermeros, hay escasez de enfermeros, de auxiliares de la medicina, en educación, etc., sino para no hacer nada. Esta es la verdad, 1 millón de personas entre nación, provincia y municipio. Y hay 1.400.000 jóvenes que no trabajan ni estudian. Lo cual es un problema sumamente grave. Gravísimo. Porque esas personas llegan con un enorme hándicap a la mayoría de edad. Y en una sociedad en que no están preparados para desempeñarse en el trabajo que puedan ser ofrecidos por empresas que tenemos que darle lugar para que se creen o para que crezcan las que ya están. El otro tema es eso de la inversión por falta de seguridad jurídica, de reglas claras de juego, ¿no? Sí, pero esa gente tampoco está capacitada como para generar actividades propias, que también es algo que hay que enseñarles a los jóvenes. Y vos que sos arquitecta, pero que tenés que ver mucho con todo esto, hay un gravísimo problema, bueno, más de la inflación, de la inseguridad, del tema del déficit, etcétera. Tenemos este tema que han presentado, que es la política de Estado más seria que yo he visto en los últimos tiempos, los 8 exsecretarios de Energía que pertenecen a distintos partidos políticos. El tema del drama energético, del déficit energético que tenemos, ha hecho que la balanza comercial que sea terriblemente deficitaria, se ha convertido en deficitaria. Claro. Y hayamos perdido el autoabastecimiento energético que durante tantos años se había construido y que se había logrado durante el gobierno del doctor Alfonsín justamente, y esto se perdió. Y esto se perdió porque decía antes, por mala gestión, por una concepción equivocada de las cosas, y sobre todo medidas que son totalmente caprichosas, que no responden a ninguna racionalidad. Y también somos culpables a veces lo de la oposición, que por ahí nos mantenemos en compartimientos estancos en lugar de unirnos, ¿no? Dios quiera que lo que vos decías, que se ha mejorado en esto de las PASO, se mantenga también en las elecciones generales, ¿no? Yo espero... Que no haya fallas de última hora, diremos. Que haya inteligencia política, constancia y lealtad en los compromisos asumidos. Es decir, que esto que hoy empieza con las elecciones de octubre, precedidas por las internas, pero que esto pueda ser algo que se continúe en proyectos consistentes para darle al país la respuesta que necesita. Porque, bueno, acá podríamos citar al Martín Fierro, los hermanos sean unidos,
De lo contrario, vamos a andar mal. Y hace Bueno. falta que los hermanos sean unidos. Y tenemos que dar una respuesta desde lo político a todo eso. Y tenemos que analizar, por ejemplo, yo quisiera hablar, no sé cómo son los tiempos Nos ahora. quedan 2 minutos. ¿Y después tenemos otro espacio o no? No. Ah, ¿no? Bueno, entonces quisiera decir la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Hace 26 años que está gobernada por el peronismo. Nosotros como gobierno habíamos hecho cosas sumamente importantes, como por ejemplo, quiero citar solamente esto, la creación del área metropolitana de Buenos Aires. Se hizo por convenio primero con la ciudad y luego con la nación. O sea que era una institución con los 3 niveles de gobierno para atender en forma conjunta todos los problemas de transporte, de comunicaciones, hídricos, Hasta de salud, ¿no? contaminación, los problemas hídricos de contaminación. ¿Qué pasó con las inundaciones del año pasado? Un verdadero desastre. En el gobierno del intendente Pablo Pinto, entre el 87 y el 91, se empezaron y se realizaron los compromisos con la universidad y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata para el tratamiento del arroyo del Gato. Y el arroyo del Gato sigue sin haber sido tratado. 30 años han pasado. El ente metropolitano desapareció el día que nosotros dejamos el gobierno. Cafiero lo olvidó completamente y lo siguieron olvidando los demás gobiernos. ¿Y vos no crees, Elba, te pregunto esto, que la sociedad lo que está reclamando es que la ideología, el ideologismo te perimió, que lo que vale el pragmatismo y el poder de gestión, ¿no? Yo creo que vale el reconocer, el estudiar y analizar los problemas que tenemos y darles una respuesta a los problemas. Yo creo que hoy lo más importante, más allá de la posición ideológica en cada uno se ocupe, se ubique, es justamente resolver los problemas. Los problemas no tienen ideología. Los problemas tienen respuestas necesarias a las dificultades que presentan. Y en eso hay que ponerse de acuerdo, hay que trabajar con responsabilidad, con criterio y resolver los problemas a la gente. Los problemas con patriotismo, ¿no? Claro, los problemas del agua, los problemas de la contaminación, los problemas de la vivienda, los problemas de la salud, los problemas del trabajo. Y lo que mencionaste antes, la inversión. No hay trabajo si no hay inversión. Exacto. No hay inversión si no hay empresarios. Y para que haya empresarios que inviertan tiene que haber confianza, reglas claras y respeto de las decisiones que se tengan que tomar. Tiene que haber un claro esquema normativo para que podamos recibir inversiones, tanto nacionales como internacionales, porque cuando hablamos de capital nacional sabemos la cantidad enorme de capital nacional que se ha ido del país. Así es. Y que podría volver si hubiera condiciones, porque seguramente preferirían sus dueños trabajar en el país. Teníamos que seguir hablando de otro programa, querida Elba, y te voy a invitar para que sigamos. Te agradezco enormemente tu presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Muchísimas gracias. A vos, muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Ha sido un gran gusto que esté con nosotros
la arquitecta Elba Rulet. Yo sé de su esfuerzo, su capacidad, su análisis, su estudio permanente de los problemas argentinos y sobre todo del ser humano, de los ciudadanos. Por eso quiero decir, como cuando hablábamos con ella, que la agenda de los políticos a veces no coincide con la agenda de la gente. Por eso ella lo dijo muy bien, que no tiene nada que ver con lo ideológico para tener una mejor educación, para tener una mejor salud, para tener todo lo mejor que convenga a los intereses de los seres humanos. Porque como siempre lo digo, antes que políticos somos ciudadanos, somos seres humanos y tenemos que fijarnos en el prójimo. Por eso creo que los ideologismos para mí están perimidos. Acá lo que sirve es la gestión, el pragmatismo, porque los argentinos son muchas más las cosas en las cuales coincidimos que en las que discrepamos, pero a veces el egoísmo, el espíritu mezquino, el individualismo excesivo en pensar en cada uno de nosotros y no en los demás, produce estos problemas que tendríamos que dejar de lado de una vez por todas. Yo lo he dicho varias veces y lo voy a repetir hoy. Tenemos que dividir quiénes son los simples políticos, lo único que buscan es un voto más, y quiénes son los hombres de Estado que trabajan pensando no en el presente solamente, sino en el mediano y largo plazo. Si no lo hacemos así, no vamos a poder recuperar a nuestro país. Nuestra obligación como argentinos, como ciudadanos, como seres humanos, es pensar en el prójimo. El Santo Padre lo ha dicho, participemos en política todos, pero pensando en el bien común. Creo que ese es el compromiso. Hacer el examen de conciencia, pensar en qué hemos hecho bien, en qué hemos hecho mal, y tratar de, con humildad, saber escuchar, poder enmendar los errores que hayamos cometido y comenzar a recorrer un camino distinto que nos lleve al lugar que tuvimos en el concierto de las naciones del mundo, en este mundo globalizado, intercomunicado, y en el cual los argentinos tenemos que ocupar el lugar que realmente nos merecemos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.